Bueno, veamos, ¿no? Según lo que nos respalda el libro, para darles un poco de contexto y del por qué esto, bueno, le puse falso, no, en realidad es verdadero. Pero por qué les propongo, mi propuesta en este enunciado, en esta afirmación, es colocarle verdadero. En el libro nos podemos observar en la parte de que habla sobre aspectos de la trama Eren, hay ciertos campos que hay que considerar para poder afirmar o para poder decir que esta afirmación es verdadera, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser esos campos, no? Sabemos de hecho que en una trama de red sí va a haber una dirección origen y una dirección destino, ¿no? Además de eso, también ya hemos dicho que en la parte, en la cola o en el tráiler, la cola de la trama R, vamos a encontrar campos de suma de verificación, ¿no? O para detección de errores, ¿no? Y además de eso nos dice prioridad, ¿no? El campo de prioridad en realidad está relacionado a un campo que aparece en conjunto con o en dentro del campo tag, ¿no? El campo bandera o etiqueta, ¿no? ¿Qué comprende este campo etiqueta, este campo tag? Pues comprende un campo llamado prioridad, ¿no? Este campo prioridad es tomado en cuenta en realidad, ¿no? Cuando se está operando a nivel de redes de área virtual, redes de área local virtual, ¿no? A través de VLANes, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que la incorporación de este campo de prioridad en el campo de etiqueta de la trama R es debido a que seguramente los datos se están originando en algún host perteneciente a alguna red de área local virtual, ¿no? Entonces, esa sería la justificación, ¿no? Vamos con el siguiente enunciado que tiene que ver con... Dice, tanto el emisor como el receptor poseen, dice, su propio polinomio generador de CRC, ¿no? Bueno, comentarles acá, y con ayuda de la ilustración, es que tanto el emisor como el receptor, ¿no? Estos deben utilizar un mismo polinomio generador de CRC, ¿no? Entonces, esto con el fin de que este mecanismo de CRC pueda detectar los errores, ¿no? De manera correcta, ¿no? Sabemos entonces que en el emisor, en el aspecto del emisor, se va a utilizar dicho polinomio generador para poder realizar una división binaria como la vamos a hacer en la parte 2, ¿no? En la parte de ejercicio. Hay un ejercicio de CRC, ¿no? Entonces, esta división binaria que se realiza en el punto del emisor, en el cual se va a calcular ese CRC, ¿no? El valor de ese CRC, y se va a añadir al final de la trama, ¿no? Donde dice suma de verificación, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer el emisor. Luego el receptor lo que va a pasar es recibir, o mejor dicho, utilizar el mismo polinomio generador para poder dividir todo el flujo de bits, toda la trama de bits recibida, ¿no?
es decir, el mensaje CRC o el campo CRC, ¿no? Y es por esa razón que decimos que tanto el emisor como el receptor poseen su propio polinomio generador de CRC, ¿no? Tenemos la siguiente afirmación, y en realidad esta afirmación es muy rara, muy ambigua. Aquí sí no les propongo una inclinación por alguna respuesta, verdadero o falso, ya que siento que la formulación de este enunciado quizás está un poco mal formulada, quizás, ¿no? Porque dice, la capa de transporte del modelo TCP/IP se caracteriza por garantizar la entrega ordenada de datos. Ahora, eso último mencionado, se caracteriza por garantizar la entrega ordenada de los datos. En realidad, yo lo caso con el protocolo TCP, ¿no? Protocolo de control de transmisión, ¿no? En realidad es ese protocolo de transporte TCP el que se encarga de garantizar esa entrega de datos, ¿no? Ahora no sé cuál es el punto de este enunciado, si en caso se referiría al protocolo TCP, ¿no? Porque aquí tranquilamente, en vez de decir la capa de transporte del modelo TCP/IP, podría decir tranquilamente el protocolo TCP de transporte se caracteriza por garantizar la entrega ordenada de los datos, y sí, tendríamos que colocar verdadero, pero no es así, ¿no? Aquí está hablando de la capa de transporte del modelo TCP, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso. Yo creo que mejor le preguntamos al ingeniero cuál es el contexto específico de este enunciado para saber qué es lo que él nos quiere evaluar o lo que nos quiere preguntar en ese enunciado, ¿no? Entonces, por eso es que le puse así. Entonces lo dejo a criterio de ustedes. Ya les expuse el mío, ¿no? Tenemos el siguiente enunciado. Bueno, aquí tienen una comparación teórica de los dos protocolos de transporte, por si les aparece algo relacionado a UDP, ¿no? Para que lo puedan observar. Bueno, siguiente enunciado. Tenemos Fourier, dice, demostró que cualquier función integral se puede expresar como una suma de senos y cosenos. En realidad, el teorema de Fourier lo que demostró, según el libro y respaldado por él mismo, es que cualquier función se puede expresar como una suma de senos y cosenos, pero no en realidad una función cualquiera. En realidad, lo que se tiene que cumplir, hay unas condiciones que se tienen que cumplir para que se pueda expresar como una suma de señales sinusoidales, ¿no? Por ejemplo, es que la función como tal que se necesita representar en alguna serie de Fourier, por ejemplo, esta función tenga que ser periódica, ¿no? Además de que ese sería el requisito necesario o la condición necesaria para poder expresarse, para poder representarse como una suma de senos y cosenos, como dice acá la afirmación, ¿no? Entonces, en otras palabras, esta pregunta es media trampa, ¿no? Aquí, para que sea verdadera, deberíamos poner que Fourier demostró, ¿no? Fourier demostró que funciones periódicas se pueden expresar como una suma de senos y cosenos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado ahí, ¿no?
Um, Tenemos otra afirmación. Dice así, dice: el trenzado de un par de cables constituye una antena simple para los campos electromagnéticos, pues ayudándonos de lo que dice el libro, ¿no? En realidad, aquí está también ocurriendo una pregunta trampa, ¿no? Van a tener cuidado con las preguntas trampas, ¿no? Es peligroso, tienen que leerlo con detenimiento, ¿no? Dice: trenzada en un par de cables constituye una antena simple. Eso está descrito acá también en el libro, ¿no? Ahí les puse la captura para que lo puedan leer más a profundidad. Dice: trenzada en un par de cables constituye una antena simple, ¿no? En realidad, para que el trenzado de par de cables constituya una antena simple, no, estos pares de cables no tendrían que estar trenzados, ¿no? Ya que, es decir, en esta ilustración, si encontramos o tenemos que los cables están paralelamente ubicados, es decir, en otras palabras, no están trenzados, ¿no? Pues en ese tipo de configuración, allá sí, de esa manera, constituirían, ¿no?, lo que dice acá una antena simple, ¿no? Ya que lo contrario, lo que es el trenzado, pues se utiliza para poder evitar ese efecto, ese mecanismo de antena simple, ¿no? Ya que en realidad, ¿no?, cuando se tienen este tipo de configuración, los cables en pares ya trenzados, ¿no?, las ondas, ¿no?, las ondas que estos emiten o irradian, lo hacen, el hecho de que estén trenzados lo hacen con menos efectividad, ¿no? Entonces, en otras palabras, el trenzado cancela o anula lo que es el efecto de antena, ¿no? Para resumir y culminar, bueno, en este enunciado, ¿no? Bueno, tenemos el siguiente enunciado. Bueno, este enunciado más que todo no lo he visto en el libro, porque el libro tiene una edición pasada, hace un par de años atrás. Parece que esto va más allá al resultado estadístico, ¿no? Pero no me voy a arriesgar en ponerles un número o una decisión de falso y verdadero, porque lo siento muy ambiguo, ¿no? No creo que los datos sean exactos. Estas se las dejo a ustedes para que respondan, ya que si yo pongo, o si yo decido, me decido colocar la respuesta puede que tal vez no sea de una fuente confiable, ¿no? No sé si tal vez en clases el ingeniero lo hayan hablado y él haya dado esa información obtenida de una fuente confiable, tal vez, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? Bueno, aquí sí tenemos lo que sí aparece en el libro. Es este enunciado, dice: ARPANET fue la primera red de conmutación de circuitos. Pues el libro mismo nos indica que cuando se creó esta red, ¿no?, ARPANET, fue la primera, en realidad, la primera red en implementar lo que es el principio de la conmutación de paquetes, no de circuitos, ¿no? Entonces, tenemos que acordarnos de esa parte, ¿no? Ya que esto en realidad vendría a ser otra pregunta trampa, ¿no? Cuando hablamos de conmutación de circuitos y conmutación de paquetes, ya lo hemos hablado en anteriores reuniones a más profundidad, pero para hacerles recuerdo que sí,
escuchan conmutación de circuitos, pues es aquel mecanismo en el cual se establece, ¿no?, un camino físico de forma dedicada para esa conexión que se está realizando, ¿no? En cambio, la conmutación de paquetes se caracteriza por dividir en pequeños fragmentos, ¿no?, estos paquetes de datos para poder viajar por rutas diferentes a través de la red o la infraestructura compartida, ¿no? En todo caso, en el destino, los paquetes o los fragmentos que van llegando desordenados, pues se van a reordenar y reensamblar nuevamente, ¿no? Un conjunto de fragmentos pues formarían un conjunto de fragmentos, ya se podría lograr el reensamblaje en todo caso. Bueno, tenemos el siguiente enunciado. Dice: se denomina dirección MAC a la dirección de 48 bits asignada a cada tarjeta de red, ¿no? Y si les propongo indicar que es verdadero, porque obviamente la dirección física, la dirección MAC, en realidad es aquel identificador, ¿no?, asignado, decíamos, por un fabricante, ¿no?, en el cual la longitud que cuenta se compone, ¿no?, de 48 bits, o lo que su equivalente sería 6 bytes, ¿no? Aquí también les he dejado la ilustración en el cual tenemos la estructura de la dirección física, ¿no? Además de, podemos ver qué parámetros son asignados por el fabricante y qué parámetros son, ¿no?, son designados, ¿no?, o grabados directo en el dispositivo, ¿no?, a nivel de hardware, ¿no? Tenemos el siguiente enunciado. Dice: la principal tarea de la capa física es transformar un medio de transmisión, pero en una línea que es libre de errores, ¿no? Obviamente la capa física, la capa 1, no se encarga de tareas de capa 2, ¿no?, como sería esta última, destinada para poder corregir y detectar los errores que se encuentren en una trama, ¿no? El libro como tal respalda que esta afirmación es falsa, ya que el verdadero encargado o la verdadera capa encargada, ¿no?, la verdadera capa encargada de asegurar que en la línea esté libre de errores, pues es la capa de enlace de datos, ¿no?, la capa 2, ¿no? Y esto también está justificado en el libro de cine. Ya lo pueden leer con más calma cuando estén estudiando, ¿no? Entonces, por esa razón es que decimos que es falso, ¿no? Tenemos la siguiente afirmación. Dice: se conoce como smartphone al teléfono móvil que opera con tecnología 3G o superior. Bueno, este es un enunciado que en realidad no lo considero serio. Aquí también se los dejo a criterio de ustedes. Yo no quisiera proponerles algo y después que el INGE, cuando esté evaluando, le resulte de otra forma, así que mejor les recomendaría que le pregunten al INGE en qué contexto lo preguntan, ¿no? Pero yo personalmente recuerdo, ¿no?, que tenía un teléfono, un smartphone, que no tenía la tecnología 3G, que trabajaba con 2G, ¿no? Y ya desde esa época ya le decíamos smartphone, ¿no? Entonces yo podría entonces, en base a eso, a esa anécdota, colocar falso, ¿no?
Entonces, en todo caso, se los dejo a criterio de ustedes. Pueden buscarlo también en el libro. No recuerdo haber visto si en el libro indica algo similar o afirma esto de forma veraz, así que está a criterio de ustedes, ¿no? De la misma manera, con este enunciado, el ancho de banda que se puede lograr con una tecnología de fibra óptica es mayor a 500 terabits por segundo. Por ahí he visto en internet 250 terabits por segundo. También este enunciado va más por la estadística de las velocidades que alcanzan, ¿no? También se los dejo a criterio de ustedes. No me gustaría poner o decidir o decantarme por alguna o inclinarme por alguna respuesta. Por ahí el ingeniero le parece al contrario y los perjudico, ¿no? Entonces los dejo a criterio de ustedes también, ¿no? Bueno, esto sí está en el libro. Tenemos la siguiente afirmación. Los modems B.32 alcanza, dice, velocidades de hasta 56 kilobits por segundo en sentido descendente, ¿no? Esta afirmación es fancy, respaldada por el libro. ¿Por qué? Porque el estándar del modem B.32, ¿okay?, alcanza en realidad, dice, justificada, una velocidad de 9.6 kilobits por segundo, 9600 bits por segundo, ¿no? Y a medida que este estándar fue evolucionando y mejorado, pues iba alcanzando 14.4 kilobits por segundo, ¿no? Hasta que los siguientes estándares a continuación, B.32 bits y B.34, alcanzaban, ¿no?, los 28.8 kilobits por segundo y 33.6 kilobits por segundo, ¿no? En realidad el estándar de modem que sí alcanza esta velocidad de 56 kilobits por segundo es el estándar B.90 y B.92, y eso también lo van a poder estudiar, leer, memorizar en el libro. A ver, déjenme ver, acá está, ¿no? Anótenlo en la página 152, en la cual se habla sobre modems telefónicos dentro de la capa física. En este lado, los estándares de modem, ¿no? Aquí van a poder ver el estándar B.90, B.92 alcanza esa velocidad, ¿no?, de 56 kilobits por segundo, ¿no? Entonces hay harto que tomar en cuenta, harto que para poder tomar previsiones, ¿no? Y puedan rendir un buen examen, ¿no? Por eso es que le dije a principios de semestre, en la primera reunión, que la clave para estudiar en este grupo SB es este libro, ¿no? Bueno, continúo. Tenemos el siguiente enunciado. Dice, la capa física se relaciona con la transmisión de señales eléctricas a través de un medio de transmisión. Pues obviamente eso es verdadero y no vamos a profundizar eso, ya que hemos hablado bastante sobre la capa física en anteriores reuniones, ¿no? Seguimos con el siguiente enunciado. El modelo TCP/IP se especifica con total claridad los conceptos de servicios, interfaces y protocolos, ¿no? Aquí aclararles o recalcarles lo siguiente. El modelo TCP/IP en realidad es un modelo que se desarrolló antes del modelo de referencia, el modelo de estudio OSI, ¿no? Es decir, fue diseñado antes, ¿no?, en el cual se reconoce más que todo el modelo TCP/IP como un modelo de implementación. Los protocolos dentro de este modelo TCP/IP fueron implementados antes de que se desarrolle el modelo OSI, ¿no? Y es por eso que, como se desarrolló antes, no se
estableció, no se distinguió de forma clara, respaldándonos en lo que nos dice el libro, no se distinguió, no se esclareció estos conceptos de servicio, interfaces y protocolos, ¿no? En otras palabras, lo que quiero decir es que en el modelo TCP/IP, un modelo de implementación de protocolos, no se sabía bien en el momento que se implementó lo que hacía cada capa, la tarea que desempeñaba cada capa, ¿no? Eso en relación al servicio, ¿no? Lo que en un modelo de estudio como es el de modelo OSI, ¿no? Un modelo ideal, sí referenciaba, ¿no? Sí diferenciaba la tarea que cada capa tenía que realizar. Entonces, va por ahí en este aspecto. En relación a la interfaz, está relacionado, ¿no? Como habíamos comentado más arriba, cómo es que la capa inferior con su capa inmediata superior interactúan, cómo se ponen de acuerdo, ¿no? Cómo acceden a dicho servicio entre sí, ¿no? Entonces, así también esto no está esclarecido en el modelo de implementación de TCP/IP, ¿no? Entonces, en conclusión, por si les preguntan al revés, el modelo OSI es un modelo de referencia, un modelo de estudio, ¿no? Que no fue implementado, sus protocolos no fueron implementados, más bien los que sí fueron implementados fueron el modelo TCP/IP, pero son un modelo de referencia para entender cómo es que se desempeñan las tareas de cada capa o cada nivel de red, ¿no? En cambio, pues el modelo TCP/IP es un modelo de implementación, ¿no? Que está basado en protocolos reales por la cual está soportado, se basa la internet, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces, tanto en OSI está bien definido lo que son las tareas, los protocolos y las capas, ¿no? Pero en TCP pues se encuentra una ambigüedad en realidad en estos detalles en relación a cómo en OSI es al revés, ¿no? Y es por eso que es digamos, se critica, por así decirlo, es un punto en contra de este modelo TCP/IP, ¿no? En fin. Bueno, esa sería mi propuesta. Por si acaso, la razón de hacerlo así es para que apoyarlos en que, por si acaso, el enunciado cambie un poco, ¿no? Siempre hay que pensar en que no se pueda repetir, pero partiendo de aquí también, ¿no? Si se repite bien, ya lo tienen pues todo, casi todo, y si no se repite o cambia algo, pues también con esto habrán visto algunas variantes que puede tener el enunciado, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué hora es? Ya van a ser las 1. Vamos a reunirnos mañana temprano. Yo tengo que amanecer hoy ya miércoles. No sé a qué hora sería prudente mañana temprano para no hacerlo tan tarde y que sigamos practicando la parte de los ejercicios. Esa parte es fácil. No sé qué hora sugieren, o bueno, lo podemos también coordinar en el grupo. Yo me desocupo a las 5 o 6 de la tarde, así que más o menos por esa hora estaríamos empezando, y pues lo que puedan ingresar vayan entrando de a poco, ¿no? De todas maneras se va a grabar y siempre comparto el material usado, ¿no? Bueno, entonces lo vamos a coordinar por el grupo de WhatsApp. Mañana ya lo completamos para que estén listos para su examen el jueves. ¿Ok?
Bueno, entonces nos vemos mañana. Les compartiré al grupo lo avanzado. Chao, chao.